Bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Crochet. En esta ocasión vamos a continuar con el diseño de este bolso, ¿sí? Este es el tutorial número 2, parte 2 de el paso a paso para realizar este hermoso bolso. Así nos va a quedar terminado. Miren qué lindo, para la que recién se engancha con este diseño y no vio el trabajo que hicimos en la parte 1. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a aprender a hacer todas las flores puff, a unirlas y armar este bolso, el cual tiene una forrería que a su vez es un bolso nuevo que vamos a diseñar. Por eso decidí hacerlo en dos partes. Es esta parte la que enseñé en el tutorial anterior, el cual nos va a quedar así, el bolso semi armado. Para terminar la idea de este bolso vamos a diseñar, miren, este otro bolso, ¿sí? Que a su vez, miren, es un bolsito terminado que pueden utilizarlo si quieren así y no hacer las flores. Por lo tanto, es la idea de armar dos tutoriales para que la que quiera solo armar esta bolsa lo pueda hacer. Es más, le tiro ideas, pueden agregarle flecos, pueden agregarle grannies, pueden agregar otro tipo de flor, bueno, pueden hacer lo que quieran. Así que en este tutorial les voy a enseñar el paso a paso de este bolso, que en el caso nuestro lo vamos a adaptar a esta base de flor. Que, bueno, no perdamos más tiempo, ya vamos a comenzar con el paso a paso para realizar esta bolsa. Vamos a hablar del material con el que vamos a realizar esta bolsa. Lo ideal es utilizar un algodón grueso, pero si ustedes lo van a combinar, como hice yo con estas flores, recuerden que utilizamos un helado semigrueso. ¿Sí? Aquí tengo una hebrita que me sobró, miren. ¿Ven? Es un helado semigrueso. Entonces, la idea fue utilizar este mismo hilado, pero doble. Así de simple se soluciona. Entonces, elegí el color del centro de las flores, que a su vez es el mismo con el que uní, ¿sí? Entonces me va a quedar súper prolijo. Entonces, seguir trabajando con este color, pero doble. Vamos a comenzar entonces con un nudito deslizado y a realizar cadenas para formar una base, ¿no? Una tira de estas cadenas de la medida de la distancia que tenemos aquí en la base de nuestras flores, ¿sí? Pero a esa medida le vamos a restar 10 centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una base en forma circular que va a quedar como un óvalo, ¿sí? Y entonces debemos comenzar con una medida más pequeña que la base real. Bien, entonces yo aquí tengo unos casi 40 centímetros de base, por lo tanto voy a realizar una base de cadenas de entre 30 y 32 centímetros, ¿sí? Más pequeño. Voy a necesitar en este caso, para llegar a esa medida, 46 cadenas, ¿sí? Una vez que ya tengo entonces esto realizado, voy a comenzar con una cadena para subir, ¿sí? Una cadena de subida, y voy a comenzar a hacer medios puntos que van a picar en el rulito de atrás de las cadenas, ¿sí? En el rulito de atrás hacemos un medio punto, en el cual este es el primero, lo voy a marcar, ¿sí? Esta marca va a servir para saber que aquí comienza la vuelta, ya que vamos a tejer en forma circular. Tengo este primer medio punto realizado en la primera cadena. En esta misma voy a realizar otro medio punto, ¿sí? O sea que vamos a tener dos medios puntos en la primera cadena. Luego voy a seguir con medios puntos a lo largo de toda la cadena, siempre tomando el rulito de atrás, recuerden, hasta llegar a la última.
Llegué a la última cadena y aquí lo que voy a hacer son 3 medios puntos, ¿sí? Todos pican en la misma cadena. De esta manera voy formando en esta curva que va a ser lo mismo en los dos extremos, ¿sí? Una vez que tengo estos 3, simplemente voy a seguir con medios puntos hasta llegar al otro extremo. Tomamos entonces la cadena completa y hacemos el medio punto, ¿sí? Paso voy a ir escondiendo esta hebra. ¿Ven? Tomo así completo y hago el medio punto. De esta manera voy a trabajar entonces hasta llegar al otro extremo. Llegué aquí a la última cadena y recuerden que al principio habíamos hecho solo 2 puntos, 2 medios puntos en la primera cadena. Bueno, tenemos que tener 3, por lo tanto vamos a realizar uno más y completamos esta esquina, ¿sí? 3 de este lado y 3 que hicimos en el otro. Ahora voy a comenzar una segunda vuelta y como les decía, vamos a trabajar en forma circular. Por lo tanto, aquí terminó mi medio punto, voy a seguir directamente acá, ¿sí? Voy a picar y voy a hacer otro medio punto, ¿sí? Directamente. De esta manera vamos a trabajar todo el bolso, ¿sí? Voy a volver a marcar para no perder que este es el primer punto. Y ahora voy a hacer aumentos en estos 3 medios puntos que habíamos hecho, ¿sí? Este es el primero, así que ya tengo acá un medio punto, voy a hacer uno más y ahí tengo el primer aumento. En la segunda también lo mismo, 2 medios puntos, ¿sí? El tercero lo vamos a hacer cuando completemos la vuelta, ¿sí? Acá vamos a hacer el último aumento. Ahora voy a seguir con medios puntos como se presentan, simplemente hasta llegar al otro extremo. Llegué al otro extremo y aquí vamos a hacer entonces 3 aumentos en cada uno de los medios puntos de la vuelta anterior que habíamos hecho acá en este extremo. Vamos a hacer un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Bien, uno al ladito del otro. Luego voy a seguir con medios puntos. Llegué al final y aquí hice un aumento, ¿sí? Recuerden que teníamos que completar el principio, que lo hacemos en 2 partes, ¿sí? Entonces acá en el último hacemos el aumento. Vamos a continuar con una segunda vuelta en el cual en el primer punto vamos a hacer un aumento. Aquí va un aumento. Vamos a volver a marcar. Acá es el principio, ¿sí? Tengo un aumento entonces. En la segunda, en el segundo medio punto, voy a hacer un medio punto, ¿sí? Uno solo. Y en el siguiente aumento de la vuelta anterior, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho 2 en la vuelta anterior. En el primero vamos a hacer un aumento. Y en el segundo solamente un medio punto, ¿sí? Esa va a ser la secuencia. Un aumento, un medio punto. Un aumento, un medio punto. Luego voy a seguir con medios puntos, como se presentan, hasta el otro extremo. Estoy aquí en el extremo, entonces hacemos un aumento en el primero, en el segundo un medio punto. Luego un aumento, un medio punto y un aumento y un medio punto. Bien, así me quedaría. Voy a seguir con medios puntos hasta llegar al final. Estoy nuevamente aquí en el extremo, en el principio, y 2 cadenas antes de terminar esta vuelta voy a hacer el aumento, ¿sí? Entonces hago un aumento y un medio punto.
De esta manera completo esta vuelta. Ahora vamos a comenzar una nueva vuelta con un aumento. Siempre vamos a empezar con un aumento. Voy a volver a marcar. Y en este caso vamos a hacer 2 medios puntos. ¿Sí? En el anterior hacíamos 1, ahora vamos a hacer 2. Luego un aumento, 2 medios puntos. Esta es la secuencia, ¿sí? Un aumento, 2 medios puntos. Voy a seguir con los medios puntos por este lateral. Y al llegar al extremo voy a volver a repetir lo mismo que hice acá. Son un aumento, 2 medios puntos. Un aumento, 2 medios puntos. Un aumento, 2 medios puntos. Sigo con medios puntos y culmino de la misma manera. Un aumento, 2 medios puntos. Voy a adelantar hasta ahí y les voy a mostrar cómo queda. Avancé entonces con toda la vuelta. Como les decía, eran un aumento, 2 medios puntos en cada uno de los extremos, y aquí estoy llegando al final, 3 medios puntos antes. Vamos a trabajar el último aumento, que sería acá. En el primero hacemos el aumento y luego 2 medios puntos. Bien, hasta acá va a ser mi base, ¿sí? Yo con estas medidas logré la base de mi bolso, ¿sí? Acá tenemos casi 6 centímetros y tiene ya el largo que necesito para mi bolso. Por lo tanto, ya voy a empezar a avanzar con la estructura, ¿sí? Entonces, estamos en esta parte. Acá estamos en el principio. Vamos a comenzar entonces una vuelta de medios puntos simplemente, pero tomados en canales. ¿Eso qué significa? Que vamos a trabajar solo un rulito de la cadena, ¿sí? El que está más arriba. Vamos a tomar este rulito y vamos a hacer un medio punto. Volvemos a marcar y seguimos con medios puntos, todos en canales, ¿sí? Tomando solo un rulito de la cadena. Toda la vuelta. Acá ya no hacemos aumentos, ¿sí? Solamente los medios puntos como se presentan. Di toda la vuelta entonces con estos medios puntos en canalé. Ven ya cómo está, ya se está tomando forma. ¿Sí? Esta base ya está elevando con la primera vuelta. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta, la cual ya vamos a tomar los puntos como se presentan, ¿sí? Ya no los vamos a hacer en canales, sino tomando completo nuestro medio punto, ¿sí? De esta manera voy a ir haciendo los medios puntos como se presentan y tejiendo siempre en forma circular. De esta manera voy a ir avanzando ahora todas las vueltas necesarias hasta llegar a la altura deseada de mi bolso. ¿Sí? Simplemente voy a ir girando, realizando medios puntos. Avancé entonces con estas vueltas. Miren, aquí ya logré altura. En total di 36 vueltas para formar esta bolsa. Vamos a ver cuánto mide. Tenemos unos 24 centímetros hasta la base. Y ahora voy a corroborar esta altura. Quiero que vean en qué me basé para llegar a este nivel. Miren, vamos a colocar acá la bolsa de flores. Sí, ya la coloqué adentro, ¿ven? Cómo va. De esta manera, ¿ven? Cómo formó, ya tiene un cuerpo, una firmeza, divino. Y la idea es esta, que más o menos pasemos 5 centímetros desde el nivel de flores. Vamos a seguir trabajando entonces acá en la bolsa, que es a su vez la forrería. Lo que vamos a hacer es definir, vamos a colocar de esta manera nuestra bolsa. Y esto les va a pasar por inercia del tejido mismo, que el comienzo de nuestro
de nuestras vueltas va a quedar como desfasado hacia esa parte. ¿Por qué? Porque estamos tejiendo en círculo y del mismo lado. Entonces es natural que pase esto. No se preocupen, no pasa nada. Vamos a colocar entonces el bolso de esta manera. Así. Y lo que vamos a hacer es plantear dónde y marcar, por supuesto, dónde van a ir esas asas, ¿sí? Dónde van a empezar las manijas. Entonces, miren, voy a más o menos plantear aquí a ojo, dónde va a comenzar estas manijas, ¿sí? Yo las voy a colocar en esta parte. Entonces, voy a marcar de uno de los lados, más o menos, lo vamos a plantear dónde queremos que vayan estas manijas. Bien, ahora lo que voy a hacer es contar si la medida que tengo de este lado es la misma que de esta, contando puntos, ¿sí? Voy a contar cuántos puntos hay y voy a corroborar que haya la misma cantidad de puntos de ambos lados. Tengo entonces de ambos lados 17 puntos. Luego a esto lo voy a girar y voy a marcar del lado contrario siguiendo esta medida, ¿sí? Para que me quede bien. Quizás no coincidan los mismos puntos, no se preocupen, la idea es que quede bien en el lugar para que nos quede equilibrado luego cuando coloquemos las manijas, ¿sí? Cuando hagamos las manijas, ¿bien? Ya tenemos entonces estas marcas que nos van a servir de guía. Ahora vamos a seguir tejiendo. Aquí donde nos quedamos vamos a seguir haciendo medios puntos hasta llegar a esa marca. Llegué aquí a la marca y los voy a quitar y voy a hacer mi último medio punto. Y lo que voy a hacer ahora es realizar cadenas que sean la base de mi manija. En total agregué 60 cadenas, ¿sí? Hice 60 cadenas de esta tirita y una vez que ya la tenemos así lista, vamos a retomar con un medio punto donde tenemos la otra marca. Miren, vamos a hacer directamente un medio punto en esta marca, en este otro medio punto, ¿sí? Para que me quede igual que como estaba al principio, ¿sí? Ya hemos terminado con un medio punto, vamos a seguir con medio punto. Y ahora voy a seguir con medios puntos, dando toda la vuelta hasta la otra marca, en el cual vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una cadena de 60, ¿sí? 60 cadenas y vamos a seguir aquí nuestro tejido. Di toda la vuelta y estoy nuevamente aquí con las 60 cadenas, ven que es el otro lado. Y hago lo mismo, entonces voy aquí a la última marca y aquí voy a hacer un medio punto. Estamos, ahí ya tenemos planteada la base para las dos manijas. Bien, sigo con medios puntos hasta llegar a el otro lado, ¿sí? Donde comienzan las cadenas. Llegué con los medios puntos hasta acá, donde tenemos la base de cadenas. Bueno, aquí lo que voy a hacer es trabajar la cadena de esta manera, miren. Recuerden que estas cadenas se componen en 3 rulitos. Tenemos los 2 rulitos por delante y el rulito por detrás. En este caso lo que voy a hacer es tomar los 2 rulitos de arriba. Tomo ahí, pico, saco y hago el medio punto. Nuevamente acá, ven ahí, si se ve, esta es la cadena. Voy a tomar estos 2 rulitos. Pueden usar el ganchillo obviamente para poder tomar bien, ven, ahí tomo los 2 rulitos y hago el medio punto. En este caso es un poco que tiene un poquito más de dificultad porque estoy usando la hebra doble, entonces puede ser que en vez de tomar los 2 tome uno solo y ahí se genere como un error. Entonces tengan mucha precaución en tomar los 2 ganchillos, los dos rulitos, ven, este y los 2 del otro. ¿Ven? Se usan así los deditos y el gancho y lo van a poder hacer perfecto.
Esta es la primera vuelta en la cual van a tener que tomarse este tiempo para poder hacerlo bien y prolijo. Luego ya vamos a ir tomando los puntos como se presentan, así que no va a haber otro inconveniente, ¿bien? Entonces voy a tomarme entonces el tiempo aquí y voy a ir tomando estas dos hebras de esta manera, ¿sí? Y hago el medio punto. Esto lo voy a hacer acá y lo voy a hacer también en la otra tira de cadenas, ¿sí? Así me quedan entonces, miren los medios puntos sobre esta tira de cadenas. Ven que queda como un cordón muy lindo. De esta manera logro que me quede bien prolijo como tomo acá los puntos, ¿sí? Si no les sale por alguna razón, bueno, los pueden tomar de otra manera que les resulte más cómodo, pero bueno, lo ideal es así. Bien, seguí con los medios puntos. Después que terminé, doy toda la vuelta y estoy nuevamente en este momento aquí, que lo único que voy a hacer es seguir con los medios puntos, ya que estamos trabajando en forma circular, por sobre esta manija, ¿eh? De esta manera voy a ir haciendo medios puntos ya sobre los medios puntos de la vuelta anterior. De esta manera voy formando la manija. Así voy a dar todas las vueltas necesarias, pasando por la manija, girando, ven, por acá por los laterales y la otra manija. Así todas las vueltas que necesite hasta lograr que la manija me quede con un grosor considerable, porque bueno, esto después tiene que soportar el peso e ir sobre el hombro, ¿sí? Avancé entonces con estas vueltas, en total di 3, ¿sí? Incluida la primera vuelta de estas cadenas, ven, di 3 en total. Miren, tenemos de grosor unos 2 centímetros, me va a quedar de manija, y el largo, que no se los dije, vamos a ver cuánto me quedó el largo. Recuerden que eran 60 cadenas las que monté y mide 45 centímetros cada una de estas manijas, ¿sí? Esto es a elección, el largo que ustedes quieran y lo mismo el grosor, bien, el que ustedes quieran. Por este lado entonces ya estaría terminado esta bolsa, ¿sí? Para dar prolijidad acá en la parte final, lo que voy a hacer es esto, miren. Acá es donde termino cada una de las vueltas. Si ustedes quitaron la marca, como era en mi caso, yo ahora la volví a colocar para que no olvidarme, pero si no, ustedes se pueden guiar de acá cuando comenzó, ¿sí? Se va a notar acá un pequeño desfasaje cuando comiencen, cuando terminan las vueltas, ¿sí? Entonces esto me va a marcar, si pierden, me va a marcar cuál es la hilera, la primera, ¿sí? El primer punto, ¿ok? Entonces, no se preocupen si se les sale la marca, se pueden guiar de esa manera. Entonces, llegué acá, donde comenzaría entonces el primer medio punto. Lo que voy a hacer luego de hacer el último medio punto es comenzar a realizar puntos deslizados, ¿sí? Voy a hacer una serie de puntos deslizados, como para que se vaya unificando esta parte, ¿sí? Entonces acá yo ya estaría bien, hago el último medio punto y lo que hago es estirar estas hebras, corto, voy a enhebrar en una agujita lanera este extremo, ¿ven? Y lo que voy a hacer es una terminación de una cadena invisible. Miren cómo se hace. Vieron que acá yo corté la hebra, la terminé el punto sin rematar, ¿sí? Entonces voy a ir directamente al siguiente medio punto, no al que tenemos acá, sino voy a saltar uno. Voy a introducir mi aguja de esta manera, tomando los dos rulitos de la cadena, lo paso hacia atrás y luego voy a ir nuevamente hacia la parte de delante al último rulito que se me había formado y voy a introducir mi aguja por ahí dentro,
lo saco y de esta manera miren cómo se forma una nueva cadena. ¿Ven? Que la formo con esta lazada. De esta manera me queda súper prolija la terminación y no me va a quedar un nudito. Luego lo último que tengo que hacer es irme por detrás de estos puntos y esconder la hebra. Matar con un nudito si es necesario y esconder la hebra de esta manera, ¿sí? De esta forma les va a quedar bien prolijo toda la terminación. De esta manera me queda listo el bolsito. Bien, de esta forrería. Entonces lo que voy a hacer es introducir el bolso terminado por estas florcitas, ¿sí? Y una vez que lo tengo ubicado, lo que voy a hacer es coser. ¿Sí? Voy a tomar nuevamente mi agujita, voy a enhebrar por esta hebra que habíamos dejado suelta. Y lo que voy a hacer es coser utilizando los agujeritos uniendo, ¿ven? De esta manera los agujeritos que se me forman con los medios puntos con estas cadenas que fue la última hilera que hicimos uniendo estas flores. Bueno, lo vamos a ir enhebrando en esas cadenas y de esta manera vamos a ir cosiendo todo alrededor, sujetando entonces el bolso de esta forma, ¿sí? Y así me va a quedar entonces la unión. Ven qué prolijito, tomada desde la última unión de flores que hicimos, ¿sí? Desde ahí, desde esas cadenas, nos va a quedar súper prolija la unión y resistente. Y con esto es lo último que tenemos que hacer y ya tenemos el bolso listo. Miren qué bonito que queda. Todas las flores, ¿sí? Unidas, miren qué linda la trama que se formó. Y bueno, el detalle de este bolso que es haciendo esta base, esta forrería tejida, encima doble, ¿okay? Con hilado doble o con un algodón que ustedes tengan grueso, les va a quedar fabuloso, súper resistente este bolso, van a poder guardar un montón de cosas y va a quedar genial, ¿sí? Miren qué lindo que queda adentro, prolijito. Y bueno, nuestras manijas para lucir este bolso con lo que quieran. Así que bueno, espero que les haya gustado, que haya sido clara con el paso a paso. Como siempre les digo, cualquier cosita que surja alguna duda, ustedes me lo pueden dejar en comentarios o sugerencias que quieran hacer con respecto a los tutoriales, con respecto a lo que enseño. Todo es bienvenido para crecer y poder mejorar en mis próximos tutoriales. Así que no olviden suscribirse al canal, dejar un like, un me gusta si el video les parece interesante. Y bueno, como les decía, algún comentario, sugerencia o algún mensaje lindo que quieran motivador, todos bienvenidos. Los espero en un próximo tutorial. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto. Chau, chau, gracias.